Pasémonos entonces a las leyes de gases ideales. Primero vamos a definir qué es un gas ideal. Ayer lo decíamos en el laboratorio, ¿no? La misma palabra lo indica, ideal es algo teórico. Es una aproximación, digamos, de lo real. Gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio. ¿Qué significa eso? Que un gas se mueve de forma aleatoria. Se puede mover para la izquierda, para la derecha, arriba, hacia abajo, ¿no? Y que este movimiento en las partículas no estarían interactuando entre sí. Los gases reales se comportan de forma ideal, aquí hacemos esa aproximación que decíamos el día de ayer en el laboratorio, ¿no? A bajas presiones y a temperaturas altas. Y los parámetros que yo necesito medir o tener como datos en un ejercicio para resolver un problema de gases ideales es volumen, temperatura, presión y moles. El volumen ya lo hemos estudiado en unidades pasadas. Los moles igual en unidades pasadas. La temperatura lo empezamos a trabajar en esta unidad y lo nuevo es este concepto de presión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un poco las características del estado de agregación gaseoso en este caso, ¿no? Entonces podemos diferenciar este estado gaseoso del líquido y del sólido por las siguientes características. Bueno, en el estado gaseoso están formados por moléculas, ¿sí? Todas estas compuestos, digámoslo así, ¿verdad? O identidades químicas en el estado gaseoso van a estar formados por moléculas, van a tener movimiento aleatorio. Y esto hace que las moléculas puedan chocar entre sí. Como no se sabe para dónde va a agarrar una molécula de esa sustancia, pues pueden generar estos choques, ¿no? Y estos choques lo van a realizar contra las paredes si se encuentran confinados, o sea, si se encuentran encerrados, ¿no? Así como ustedes experimentaban el día de ayer capturando gas en la jeringa. A medida que ustedes le iban haciendo, iba aplicando o presionando el émbolo, lo que iban haciendo era reduciendo la distancia entre estas moléculas del aire y podían producir mayor choques entre ellas. Entonces tenemos, pueden hacer que choquen entre sí, ¿verdad? Contra las paredes del recipiente que se encuentre confinado y generando una presión uniforme en todo el recipiente. Las moléculas que conforman el gas están muy distanciadas entre sí. Esto a su vez hace que las fuerzas de atracción intermolecular, que eso lo estudiamos ya en la unidad pasada, sean despreciables. Entonces, en un gas ideal, estas fuerzas de atracción van a ser despreciables. Luego, ya sabemos que un gas no tiene una forma propia, ¿no? Sino que lo define el recipiente que lo contiene, ¿no? Si ustedes tienen un tanque cilíndrico, entonces una de las propiedades de los gases es expandirse todo lo que pueda, de manera que van a tener la forma del cilindro. Y entonces es fácil conocer el volumen del gas, porque si tenemos el radio y tenemos la altura, ya sabemos que tenemos una ecuación para calcular matemáticamente el volumen de esa figura geométrica, ¿no? Que es pi r cuadrado por altura. Entonces, solo necesitamos conocer el radio y la altura, ¿va? Para poder conocer el volumen del contenido, ¿no? En este caso del gas que se está almacenando. Y otra de las propiedades de un gas es que es compresible. ¿Qué significa eso? Que a medida nosotros le aplicamos una presión al gas, las moléculas se van a acercar entre sí, ¿verdad? De manera que el volumen total se va a ir reduciendo. Eso ustedes lo miraban el día de ayer en el laboratorio. Cuando ustedes iban aplicando el émbolo, lo que iban haciendo era, iban reduciendo esta distancia entre las moléculas, por lo tanto, las moléculas se iban acercando cada vez más, ¿verdad? El volumen se iba, pues, reduciendo en el espacio de la jeringa, ¿no? Y iban generando ustedes una presión. Esa presión se la inyectaban al fluido manométrico, ¿verdad? Que tenían ahí conectado el manómetro, ¿se recuerdan? Entonces aquí tenemos estas características para que podamos definir y diferenciar un gas de los otros estados de agregación. Bien, como tarea les voy a dejar leer los postulados de la teoría cinética. Esto, si tienen el libro nuevo, ahorita aquí lo tengo en mis manos, lo estoy buscando, les voy a dar las páginas en donde está esto para que ustedes lo puedan buscar. Si no, pues a medida que yo me vaya moviendo en la presentación, ustedes pueden hacer screen en la pantalla y leer esto después, o consultar después el video de la grabación de la clase y pausarlo, ¿no? Pero si lo quieren consultar directamente del libro, esto está en la página 208 a la 209. Hablo de la nueva edición del libro de Química General, ¿verdad? La página 208, 209. Ahí lo pueden buscar, ¿no? Esto es bien teórico, chicos. No necesitan a su profesor para que ustedes entiendan esto, ¿no? Aquí está claro lo que les quiere decir cada una de las propiedades o relación que tienen estos gases con la temperatura. De eso les detallo, ¿no? Son 5 postulados, ¿no? Los tenemos de esta manera. Ya les indiqué la página 208 a la 209 de la nueva edición del libro Texto de Química General. Y si no, pues le hacen screen a la pantalla. Y si no, pues vuelvan a consultar el video que va a quedar grabado acá en el aula de Teams. Va. Ahora sí, hablemos un poquito del parámetro nuevo, que es la presión. Ayer ustedes empezaban a medir estas presiones, ¿no? Y hacían cálculos de ellas, ¿no? Vaya, pero aquí ya tenemos más a detalle este concepto de presión. Vamos a tener 3 tipos de presión. Vamos a tener presiones absolutas, presiones atmosféricas y presiones manométricas. Definamos cada uno de estos términos. ¿Qué es una presión absoluta? Es la presión que realiza el gas sobre las paredes del recipiente por unidad de área.
Ok, esa es la definición. Cuando le hablen de presión absoluta, le están preguntando por la presión que está ejerciendo el gas, ¿de acuerdo? ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que el aire de nuestros alrededores le hace a los objetos, ¿no? Y este parámetro depende de la altura y son inversamente proporcionales, de manera que al aumentar la temperatura, perdón, al aumentar la altura, disminuye la presión. Así que van a considerar esto, ¿no? Si nos vamos a la montaña más grande del mundo, ¿no? En donde la altura es mayor, ¿va? Entonces allí la presión va a ser más pequeña. Quiere decir que a medida vayamos saliendo, pues, o elevándonos de la superficie de la Tierra, vamos a ir encontrando menor presión a la altura, al aumentar la altura. El otro término es presión manométrica. La presión manométrica, esto ustedes lo experimentaban el día de ayer, ¿verdad? Es conocida también como presión relativa y es la diferencia entre la presión que ejerce el gas, alias la absoluta, y la presión de los alrededores, alias la atmosférica. Y por eso tenemos esta ecuación, la que utilizaban el día de ayer, ¿verdad? La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. De igual manera, con esta ecuación, también la utilizaban el día de ayer, ¿verdad? Me sirve para calcular la presión absoluta si yo conozco la manométrica, ¿va? Porque lo que tengo que hacer es despejar. Tengo que dejar solita la presión absoluta, tengo que quitar los acompañantes, ¿va? ¿Quién es el acompañante? La presión atmosférica. ¿Y qué está haciendo el acompañante? Está restando. Entonces pasa al otro lado a sumar. Listo, entonces la ecuación me queda de esta manera. Presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Vamos a estandarizar el valor de la presión atmosférica. Vamos a tomar que para todos los ejercicios va a ser de 1 atm, de una atmósfera. Como que si todos los ejercicios se estarían realizando sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, los alrededores nos hacen este valor de presión, 1 atm. Pero ya dijimos, a medida vayamos aumentando de altura, esta presión va a ir disminuyendo, ¿no? Así que para nuestros ejercicios vamos a estandarizar, a menos que el ejercicio le diga, ¿verdad?, que considere la presión atmosférica de otro valor diferente de 1. ¿De acuerdo? De lo contrario, nos vamos a ir en automático, que siempre la presión atmosférica va a ser igual a 1. Otra cosa que quiero que no me confunda, las unidades de presión son atmósferas, PSI, milímetros de mercurio. Ayer utilizaban ustedes centímetros de agua. Se pueden utilizar bar, torricelli. Entonces, estas son las unidades. Ahora, lo que quiero que entienda bien es que todas estas unidades que están aquí desglosadas las puedo yo implementar para estas tres presiones, ¿tá? Dado que son unidades de presión, las atmósferas también pueden ser para presiones absolutas, para atmosféricas y para manométricas. Les digo esto porque he notado en ciclos anteriores que pareciera ser que estandarizan que las atmósferas son estrictamente las unidades de la presión atmosférica, pero no, porque yo les puedo decir, ahí fíjense que la presión atmosférica, lo miraban ayer, ¿verdad?, es de 1033.67 centímetros de agua. Ustedes pueden decir, ¿y que no era igual a 1? Sí, porque una atmósfera equivale a estos valores, ¿verdad? A 1033.67 centímetros de agua. Entonces, no es específicamente las unidades atmósferas estrictamente para la presión atmosférica. Ahí yo la puedo brindar en cualquiera de estas unidades que aquí les he explicado, ¿no? Así que hay que considerar esto, ¿no? Si es presión, pues puede tener cualquiera de estos tipos, ¿no? Lo que tengo que tener en la mano son factores de conversión para estar operando los términos, ¿de acuerdo? Vale, estamos ahí. Voy a hacer una pequeña pausa y quiero preguntar, no sé si tienen alguna duda de los conceptos. Bueno, sigamos, pues si no hay preguntas. Este es el manómetro, ¿no? Ayer ustedes lo experimentaban. ¿Qué es el manómetro? Es un tubo en U, donde uno de los extremos está conectado al gas y el otro está abierto a la atmósfera, ¿sí? De manera que si analizamos esta figura, esta columna de acá, que para nuestro lado de la pantalla es el extremo izquierdo, y este de acá es el extremo derecho, el extremo izquierdo está conectado al gas y el derecho está abierto a la atmósfera. En el interior del manómetro va a haber fluido manométrico y ahí ustedes pueden colocar cualquier tipo de sustancia que no sea volátil a temperatura ambiente. ¿Qué significa la palabra volátil? Que no se les vaya a vaporizar, si no, se les va a quedar el tubo sin fluido manométrico, ¿no? Vale, aquí se puede utilizar mercurio, se puede utilizar aceite, se puede utilizar agua, ¿no? Aquí dependiendo, ¿no? Dependiendo del material que nosotros queramos utilizar. Vale, el día de ayer nosotros utilizábamos como fluido manométrico agua, ¿no, chicos? Generalmente, bueno, antiguamente, mejor dicho, los manómetros estaban pues llenos de mercurio, pero el punto es de que esta sustancia es nociva, ¿verdad? Es tóxica a nuestra salud, por eso es que se ha ido cambiando este fluido manométrico para una sustancia, una identidad química que no tenga muchos efectos nocivos a la salud. Bien, entonces podemos observar que a medida el gas vaya haciendo presión, vamos viendo que esta columna de la izquierda del manómetro se va desplazando, va bajando, y eso hace que la columna de la derecha retroceda. Esta diferencia de los niveles de las columnas es el valor de la presión manométrica, ¿de acuerdo? Vale.
Veamos la segunda ilustración. Vemos acá que los niveles están en la misma horizontal, ¿verdad? O los meniscos, en este caso, las alturas de las columnas están al mismo nivel. Por lo tanto, ayer decíamos un valor para esta presión. En este caso, la presión manométrica vale 0. ¿Qué unidades? Como es mercurio, aquí van a ser milímetros de mercurio. ¿Sí? Va a valer 0. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Lo explicábamos el día de ayer, ustedes experimentaban igual, ¿no? Que cuando estaban al mismo nivel quiere decir que las presiones son iguales, ¿no? Que las presiones son iguales y entonces si las presiones son iguales, ¿va? Quiere decir que acá la manométrica va a ser 0, ¿va? Porque imagínense, si la absoluta vale 1 atm, digamos, y la atmosférica también vale 1 atm, 1 menos 1, 0, ¿va? Están equilibrados, ¿va? Por eso es que ninguna de las columnas se está desplazando sobre la otra. ¿Va? En el otro caso vemos que hay desplazamiento, pero ojo, está del lado de la derecha. En este caso, el ambiente está haciendo acá presión y está haciendo retroceder la columna donde está conectado el gas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Vale, mire, en este caso, la figura, nosotros concluimos que la presión manométrica va a ser mayor a 0. O sea que la presión manométrica va a ser positiva. ¿Por qué? Porque esta presión va a ser más grande. Y entonces cuando nosotros decimos, yo quiero calcular la presión manométrica, ¿cómo le hago? Bueno, la presión del gas, es la presión absoluta, menos la presión atmosférica. Entonces está claro que esta presión es mayor porque ha empujado con mayor fuerza a a este lado de la columna del manómetro. Por lo tanto, aquí imaginémonos, dando valores, imagínense que aquí sea 2. 2 es mayor a la atmosférica, ¿no? Porque la atmosférica ya dijimos que la vamos a estandarizar a valores de 1 atm. ¿Sí? Vale, entonces 2 menos 1 nos da un resultado positivo. Y esto va a ser así siempre que la columna en donde está conectado el gas, ¿verdad?, esté más baja, ¿verdad?, que la de la derecha o de la columna que está sometida con la atmósfera. Si están iguales, dijimos que es igual a 0. ¿Qué pasa en el otro caso? Vale, en el caso en donde el extremo del ambiente esté más abajo que el del gas, representa que es una presión manométrica menor a 0. O sea, una presión manométrica negativa. ¿Sí? En este caso, ahora, cuando nosotros decimos la presión manométrica es la absoluta menos la atmosférica, entonces la atmosférica es mayor que la pues, absoluta, pero ya estandarizamos que el valor de la atmosférica es de 1. Entonces, la atmosférica, la absoluta, perdón, tiene que ser valores menores a 1. Por ejemplo, 0.5, ¿no? Entonces, 0.5 menos 1, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Signos distintos se restan, predomina el mayor, en este caso me va a dar negativo. Y eso va a ser así siempre, ¿verdad? Que la columna de la derecha, en este caso la que está abierta al ambiente, ¿verdad?, esté más abajo que la del gas. ¿De acuerdo? En resumen, tenemos 3 tipos de presiones, decimos. Presiones absolutas, presiones manométricas y presiones atmosféricas. Ok, fíjense que las presiones atmosféricas jamás pueden ser negativas y no pueden ser 0. ¿Por qué no pueden ser negativas? Porque siempre voy a tener toda esta capa encima de nosotros, ¿verdad?, encima de la Tierra, que van a estar ejerciendo una presión. Y no pueden ser 0 porque yo no puedo quitar la atmósfera del planeta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar esto. Jamás puede ser negativa y no puede ser 0. ¿Cuánto puede ser como máximo el valor de la presión atmosférica, ¿verdad?, hasta el momento, ¿verdad?, como lo hemos estandarizado? 1. Puede valer 1. En el caso de la presión absoluta, jamás puede ser 0 y no puede ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la absoluta es igual a la manométrica más la atmosférica. Aunque la manométrica sea 0, ya vimos que la manométrica sí puede valer 0. Ayer lo experimentábamos en el laboratorio. 0 más 1 siempre les da un valor diferente de 0. Entonces jamás puede ser 0. Y jamás va a ser negativa porque estos términos se van a estar sumando. ¿Sí? Pero en el caso de la manométrica, ya dijimos, puede ser positiva cuando la presión absoluta sea mayor a la atmosférica. Lo mirábamos, ¿no? En el caso del literal A. Puede ser 0 en el caso del literal B, ¿verdad?, cuando la presión absoluta es igual a la atmosférica, cuando está equilibrado, ¿no? Y no haya diferencias en las alturas de las columnas. Y negativa cuando la presión absoluta es menor a la atmosférica. ¿Sí? Va. En el caso de que sea negativa, chicos, esta presión tiene un nombre propio. Se le llama presión de vacío. Se le llama presión de vacío. Por lo tanto, es una presión manométrica y no cualquier manométrica. Es una presión negativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si hemos entendido el concepto. Vamos a resolver este ejercicio sencillo. ¿Cuál es la presión absoluta de un gas si se tiene, ojo, ojo, una presión de vacío de 0.5? Exportemos los datos. ¿Qué me está preguntando del ejercicio? Me está preguntando la presión absoluta. ¿Qué me da como dato? La presión de vacío. ¿Qué otro dato yo tengo? Yo tengo la atmosférica. Esta ya me la dijeron y ya dijimos, estandarizado es de 1 atm. Solo tengo una única fórmula ahorita para presión. Díctenmela, por favor, chicos. Ayer trabajaban ustedes. ¿Cómo hago para encontrar la presión absoluta? Presión manométrica más presión atmosférica.
presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Va. Y hace un ratito decíamos, una presión de vacío es una presión manométrica, pero negativa. Va. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Relacionar, va. Hey, una presión es una presión manométrica, pero una presión manométrica negativa. Ah, o sea que el 0.5 que me están dando, yo le tengo que anteponer el signo negativo en la ecuación. ¿Sí? Y entonces le coloco acá, menos 0.5. Más, ¿cuánto vale la atmosférica? 1 ATF. Signos distintos se restan, predomina el signo del mayor, positivo. Aquí le va a dar 0.5. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, preguntas? Tomen en cuenta esto. Si un ejercicio le habla de presión de vacío, lo que tienen que hacer ustedes es, en la ecuación, la van a sustituir como negativa. ¿Sí? Y si ustedes llegaran a encontrar una presión manométrica negativa, no la van a dejar como negativa, la van a poner positiva y van a decir, esta es una presión de vacío. Así van a trabajar con este término. No sé si tienen preguntas. Chivo. Entonces, ya tenemos ahí el nuevo parámetro que nos hacía falta estudiar, las presiones, ¿no? Ahora, ya entremos de lleno. Vamos a empezar a desglosar las leyes de gases ideales. Primero voy a hablar sobre la teoría y después nos vamos a meter con la solución de ejercicio. La ley de Boyle-Marriott. Este señor vino y analizó un sistema de un gas ideal, encerró un gas ideal y lo trabajó a temperatura constante, ¿sí? Y capturó una cantidad fija de gas. Y entonces él dijo, para una cantidad fija de gas, manteniendo la temperatura constante, se dio cuenta que la presión y el volumen son inversamente proporcional, ¿sí? Son inversamente proporcional. Y entonces aquí tenemos expuesta la ley de Boyle. Nos dice, en un proceso isotérmico, ojo con esta palabra, ¿no? Porque también así me lo pueden redactar en el ejercicio, ¿no? ¿Qué significa isotérmico? Iso igual, térmico, temperatura, eso significa temperatura constante, ¿sí? Un proceso isotérmico es equivalente a decir un proceso a temperatura constante, o sea que no va a estar cambiando. El día de ayer hacíamos esta ley, ¿no? Y lo trabajábamos a temperatura constante porque no estábamos variando la temperatura en el laboratorio. ¿Sí? La presión absoluta de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional al volumen del mismo. ¿Qué significa esto de inversamente proporcional? Ayer lo explicábamos también, ¿verdad? Significa que si la presión absoluta aumenta, entonces el volumen disminuye. Y si la presión absoluta disminuye, el volumen aumenta. Eso significa inversamente proporcional. Y la ecuación que vamos a tener, chicos, es esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Variantes de este ejercicio, bueno, me pueden preguntar presión 1 y dar los otros términos, volumen 1, presión 2, volumen 2, simplemente tengo que despejarlo. O me pueden preguntar el volumen 1 y brindarme como datos presión 1, presión 2 y volumen 2. Ayer hacían ustedes un ejercicio en donde tomaban un par ordenado de presión y de volumen como condiciones iniciales de la tabla de medición y el ejercicio le decía, yo quiero saber cuál va a ser la presión que va a tener si cambiar el volumen a tantos mililitros, ¿no? Y despejaba. El cuidado de estas fórmulas, y llévelo, acá se los he puesto hasta en color rojo y con el signo acá de advertencia, las presiones que yo voy a sustituir tienen que ser estrictamente absolutas. No vaya a meter manométricas, no vaya a meter acá de vacío, tiene que meter presiones absolutas. ¿Y cómo dijimos que voy a hacer para convertir una presión absoluta a la manométrica? Le voy a sumar la atmosférica. ¿De acuerdo? Así va. De manera que las fórmulas necesitan presiones absolutas, resuelven presiones absolutas. Si en dado caso el ejercicio me preguntaran por la manométrica, entonces yo sustituyo como ya me dijeron, siempre absoluta. Aunque me pidan, ingeniero, la manométrica, sí, aunque le pidan la manométrica, no importa. Usted tiene que resolver la fórmula y la fórmula es dimensionalmente homogénea para presiones absolutas. Entonces, obviamente, si la fórmula funciona con presiones absolutas, si yo despejara de la fórmula presión, ¿qué tipo de presión voy a encontrar? Una presión absoluta también. Y si me pide la manométrica al ejercicio, después la cambio a manométrica. ¿Y cómo voy a hacer ese cambio? Bueno, como ya sé que la absoluta es la manométrica más la atmosférica, lo que tengo que hacer es despejar de aquí la manométrica. La absoluta, la que resuelvo de la fórmula, le voy a restar la atmosférica. ¿Sí? Y así. ¿De acuerdo? Así que no se me vayan a ir con este ejercicio, porque desde ya les aclaro, si ustedes me sustituyen una presión atmosférica acá, el punto está nulo. O sea que si este ejercicio vale 15% del examen, ¿verdad? Entonces tienen 0% de entrada. Y ustedes pueden decir, ¿y por qué? Porque esa es la dificultad, chicos. Esa es la gran dificultad de esto, es entender y memorizarse que las presiones que tengo que sustituir en la fórmula son estrictamente absolutas. ¿De acuerdo? Mal. Si graficamos la presión absoluta contra el volumen, voy a tener esta tendencia
Ayer lo miraban, ¿no? Algunos no les daban esta tendencia así, ¿sabes? Por el tipo de escala que estaban utilizando, ¿no? Estaban utilizando una escala arbitraria, estaban dibujando esto a mano alzada, por eso es que no les da esta tendencia. Si ustedes lo grafican ya en GeoGebra, en Excel, ¿no? Les tiene que dar ese tipo de tendencia, ¿sí? Vale. Siguiente ley, ley de Charles. Este señor experimentó también con gases ideales, pero manteniendo la presión constante. Y también mantuvo una cantidad fija de gas. Y entonces él dijo, en un proceso a presión constante para una cantidad fija de gas, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Y aquí está establecida, ley de Charles. Les dice, en un proceso isobárico, ojo con esta palabra, ¿no? Este término significa iso igual bárico de presión, entonces a presión constante. El volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ah, entonces aquí, ¿qué me dice? Me dice que el volumen es directamente proporcional, es que si aumenta el volumen, también aumenta la temperatura absoluta. Y si disminuye el volumen, también disminuye la temperatura absoluta. Eso significa que los parámetros sean directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Vaya, entonces la ecuación matemática que tenemos es esta de acá. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Variante de esta, bueno, que me pueden preguntar volumen 1 o temperatura 1, volumen 2 o temperatura 2. Esa puede ser la gran variante. Para volver amistoso el despeje, lo que podemos hacer es multiplicar cruzado. ¿Verdad? Entonces, este T2 multiplicar por volumen 1 y el volumen 2 multiplicarla por la temperatura 1. Para que así sea más amistoso el despeje y si me preguntaran por temperatura 2, chivo, entonces el B1 está multiplicando, lo mando a dividir. ¿Sí? Vaya, hay otra advertencia y esta está en color rojo. Las temperaturas que yo tengo que sustituir en estas fórmulas tienen que ser estrictamente absolutas. ¿Qué es una temperatura absoluta? Una temperatura en escala Kelvin. Eso ya lo vi en la clase pasada y también tengo un video. Para calcular una temperatura puntual en Kelvin, la temperatura en Celsius, le voy a sumar 273 o 273,15. Y si me lo dan en Fahrenheit, pues si me lo dan en Fahrenheit, yo tengo que temperatura en Fahrenheit es igual a 1.8 temperatura en Celsius menos 32. ¿Qué tengo que hacer? Pues despejar. Primero tengo que convertir esos Fahrenheit a Celsius. ¿De qué manera? La temperatura de Fahrenheit le voy a sumar 32 y lo voy a dividir entre 1.8. Cuando ya tenga Celsius, ¿verdad? Utilizo la otra. Le voy a sumar los 273 y tengo los Kelvin. ¿Sí? Vale. Pilas entonces, acá, ¿verdad? Yo necesito acá estrictamente temperaturas absolutas. Vale. ¿Qué requiero en su cuaderno de apuntes que tengan ahí ya anotado? Primero, el nombre de la ley. Segundo, el término que va a pues llevarles a elección a esta ley. O sea, esta palabra termodinámica que van a tener constante, ¿verdad? Este parámetro que van a tener fijo. Para la ley de Boyle van a tener fija la temperatura. Para la de este señor Charles van a tener la presión. ¿Verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Vayan haciendo un cuadro de resumen, ¿no? Necesito la ecuación también y la restricción de la ecuación. La de la ecuación anterior es que presión tiene que estar en absoluta. Y esta, la restricción es con la temperatura. La temperatura también tiene que ser absoluta. Mire, y si el ejercicio me dice que quiere la temperatura en Celsius, bueno, igual, ya les dije, ustedes van a sustituir en la fórmula las temperaturas absolutas. Por lo tanto, van a resolver en temperaturas absolutas. Después hacen la resta, ¿va? Para Celsius o para Fahrenheit, como quieran, ¿no? Si yo grafico estos dos parámetros, temperatura contra volumen, como son directamente proporcionales, yo voy a encontrar esta tendencia, una línea recta creciente. ¿Sí? Tercera ley, ley de Sir Gay-Lussac. Este señor trabajó con volumen constante y encontró lo siguiente. En un proceso isocórico, eso significa a volumen constante, también en otras nomenclaturas esta palabra isocórica le dicen isovolumétrico, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Isocórico, iso igual córico de volumen, isovolumétrico, iso igual volumétrico de volumen, ¿verdad? Quiere decir a volumen constante, la temperatura y la presión de una cantidad fija de gas son directamente proporcionales. Esta ley la experimentaban el día de ayer en el laboratorio, ¿no? Quiere decir que la presión absoluta aumenta, entonces también la temperatura absoluta aumenta, porque son parámetros directamente proporcionales. Y si disminuye la presión absoluta, bueno, no le toca más de otra a la temperatura absoluta que también disminuye. ¿Sí? La ecuación que vamos a utilizar es esta, y la utilizaban ayer ustedes en el cálculo del laboratorio. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Para hacer más amistoso el despeje, multipliquen cruzado y les va a quedar presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 2. Variante de esta ecuación, bueno, que aquí me pueden preguntar por la presión 1 y darme los otros tres términos, temperatura 2, temperatura 1 y presión 2, ¿de acuerdo? O me pueden pedir la temperatura 2 y me tienen que dar presión 1, presión 2 y temperatura 1, ¿de acuerdo? Restricciones, otra vez, mire, está el signo de advertencia, está otra vez un texto al final de color rojo. La temperatura y la presión tienen que ser absolutas. Recordemos, ¿cómo es que convertía una presión absoluta? Es sumando la manométrica
más la atmosférica. ¿Y cómo calculaba la temperatura absoluta? La temperatura absoluta, lo que tengo que hacer es la temperatura en grados Celsius, la tengo que sumar 273 o 273,15. ¿Sí? Mire, si me piden temperatura relativa, o sea, en Celsius, en Fahrenheit, o presiones manométricas, igual, ustedes van a sustituir la absoluta. Si el ejercicio les preguntan por la manométrica al final, en la condición 2, bueno, ustedes van a resolver la presión 2 absoluta y después van a convertir esa absoluta a manométrica. Igual, si les pidieran la temperatura 2 en grados Celsius, bueno, primero van a resolver la temperatura en Kelvin y después despejen, cambian de temperatura Kelvin a Celsius para tener el valor. Si yo grafico, bueno, ustedes hicieron esto el día de ayer, ¿no? Si graficamos presión absoluta contra temperatura absoluta, vamos a tener una línea recta creciente, porque los parámetros son directamente proporcionales. Bien, la otra ley es la ley de Avogadro. Este experimentó lo siguiente: mantuvo fija temperatura y presión y se dio cuenta que el número de moles y el volumen disminuían, ¿no? Variaban, ¿no? De manera directamente proporcional. Y entonces expone esta ley. El volumen de un gas en un proceso a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles. Otra vez, va. Directamente proporcional significa que si aumenta el volumen, aumenta el número de moles. Y si el volumen en el tanque disminuye, es porque el número de moles disminuye también. ¿Y cuál es la única forma que un recipiente cerrado, ¿verdad?, disminuya el volumen o disminuya el número de moles? Que tenga un agujero, ¿va?, y se esté escapando el gas por ese agujero. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, aquí se va a mantener fijo temperatura y presión constante. Entonces, tómenle cuidado a estos parámetros físicos que van a estar constantes, ¿no? Porque dependiendo de ese punto que va a estar fijo, así yo voy a buscar la ley de gas ideal que me compete para resolver. Esta de Avogadro, el ejercicio me tiene que decir que el experimento se llevó a temperatura y presión constante para aplicar esto, ¿no? La fórmula matemática, volumen 1 entre número de moles 1 es igual a volumen 2 entre número de moles 2. Multiplicamos cruzado, aquí les queda B1 por N2, B2 por N1, para hacer más amistoso el despeje. Y aquí, ¿verdad?, variantes que le pueden preguntar B1 y les tienen que dar estrictamente V2, N1 y N2 como datos para resolver. Cuadro resumen rápidamente. Ya se dieron cuenta que los parámetros que tenemos que tener para resolver el ejercicio de gases ideales son 4. ¿Cuáles son esos 4? Presión, volumen, número de moles y temperatura. ¿Sí? Son 4. Entonces, si yo tengo constante el volumen y el número de moles, bueno, a volumen constante, ¿cuál ley me favorece? La ley de Gay-Lussac. ¿Cuáles van a ser las variables? Las que van a estar cambiando son presión y temperatura. ¿De qué forma? Directamente. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar? Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. No olvidar, presiones y temperaturas a sustituir en la fórmula estrictamente absolutas, ambas. ¿Qué pasa con la ley de Charles? Bueno, la ley de Charles me dice que tengo moles fijas y presión fija. Proceso isobárico, decíamos. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables o los parámetros que van a estar cambiando? Volumen y temperatura. ¿De qué manera? De una manera directamente proporcional. Fórmula: B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Restricciones: acordarse, las temperaturas a sustituir en la fórmula tienen que ser temperaturas absolutas. Siguiente ley, la de Avogadro, la que acabo de ver. ¿Cuáles términos van a ser constantes? Presión y temperatura. ¿Cuáles van a estar cambiando o variando? Volumen y número de moles. ¿De qué manera? Directamente. Fórmula: B1 sobre N1 es igual a B2 sobre N2. Aquí no hay restricciones, ¿verdad?, porque aquí puedo utilizar cualquier unidad de volumen, ¿de acuerdo? Con el número de moles se recuerda cómo lo calculaban: más entre masa molar. Tengo que tener la fórmula química para poder implementar.